Hola, Dios les bendiga. Bueno, un saludo para todos en este nuevo día. Me alegra que estén por aquí conectados a este nuevo video, este nuevo devocional. Y en el día de hoy vamos a analizar el Salmo capítulo número 2. Pero antes de entrar en materia de poder analizar estas palabras que escribió el salmista aquí, tenemos que tener en cuenta que este Salmo capítulo número 2 es el contraste del Salmo capítulo número 1. Algunos estudiosos han dicho que este viene siendo como el remate o la conclusión, o más bien que vienen unidos. El Salmo número 1 y el Salmo número 2 vienen unidos, hacen parte de un mismo bloque, y hay que tener esa óptica para poder analizar entonces este Salmo capítulo número 2. En cierto sentido, el primer Salmo presenta el tema de los dos caminos para los individuos, y el segundo Salmo continúa entonces en el mismo tema desde la perspectiva ya no del individuo, sino de la comunidad, desde la óptica nacional, desde la óptica inclusive internacional, desde un panorama un poco más amplio. Hay que tener en cuenta eso. En el Salmo capítulo 1 se hablaba desde el individuo y se le daba un ultimátum al individuo. Se habla del camino de los justos y el camino de los perversos. Pero aquí en este Salmo capítulo número 2 ya no se habla tanto del individuo, sino de la comunidad. No olviden eso, la perspectiva del Salmo capítulo 2 es comunidad. Ahora, en el primer Salmo se afirma la importancia de la ley, de la instrucción, de la enseñanza. Y en este se está presentando al ungido del Señor. Este Salmo tiene como finalidad inspirar a los pueblos y a los individuos también a que seamos fieles a Dios en todo, absolutamente en todo. Posiblemente se dice que este salmo era utilizado en las ceremonias culturales de entronización. Cuando se iba a coronar un rey se leía este salmo, y esas actividades no eran cualquier tipo de actividades, no eran superficiales, no eran actividades pasajeras, sino que eran unos eventos religiosos, políticos, de gran significación social, de gran significado militar y aún espiritual, porque el evento incluía el poner la corona real sobre la cabeza de este rey, y se leía un documento de iniciación del reinado, y se proclamaba y se daba la unción en la cabeza de este nuevo monarca o de este nuevo rey. Hay un pasaje en el segundo libro de Reyes, el capítulo 11, versículo 12, donde se nos cuenta un poco acerca de cómo era más o menos esta ceremonia de entronización. Por las referencias directas al rey de Israel se piensa que el Salmo fue escrito en una época preexílica. Algunos dicen que se escribió antes de que el pueblo de Israel fuera al exilio, pero resulta que también hay otra interpretación, y es que se dice que no fue escrito en la época preexílica, sino que se escribió desde el periodo posexílico, o sea, después de que regresaron de Babilonia, después de que regresaron de la cautividad. Entonces se cree que se escribió. Ahora sí, entonces entremos a analizar. Este pasaje lo podemos dividir en cuatro estrofas bien marcadas. Desde el versículo 1, ustedes pueden escribir por acá, el versículo 1 al versículo 3, yo le hago aquí un corchete. Desde el versículo 1 al versículo 3 es la primera estrofa. Desde el versículo 4 al versículo 6 es la segunda estrofa. Del versículo 7 al versículo 9 es la tercera estrofa. Y la última viene del versículo 10 al versículo 12. Vamos a entrar entonces a analizar bloque por bloque. El primer bloque dice: ¿por qué se amotinan? ¿Y por qué se amotinan quiénes? Dice las gentes. ¿O por qué se rebelan? Ese amotinar es por qué se rebelan las gentes y por qué se rebelan los pueblos. Esto habla de linajes, esto habla de sangre, esto habla de comunidades. Se rebelan y piensan cosas vanas. Oiga, qué interesante como dice el salmista. Piensan cosas vanas, o sea que las cosas que estos que se rebelan piensan son cosas que son cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra. Los reyes, esta palabra reyes aquí habla de la autoridad, pero no la autoridad divina, sino la autoridad humana. Se levantarán las autoridades humanas, se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes, los hombres importantes, los de renombre. Se van a levantar estos en contra de la autoridad de Dios. Se hace una pregunta allí: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Oiga, se unen para consultar, pero no para consultar cosas que deben de consultar o que edifican, sino que consultarán unidos ¿contra quién? Dice, contra Jehová, contra el Rey de Reyes y contra su ungido, diciendo.
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto quiere decir que no quieren estar bajo el dominio ni la autoridad de Dios. Los reyes, los sistemas humanos, las autoridades civiles y todo cuanto está en este sistema mundano no quiere sujetarse a la autoridad divina. Algunos lo asumen como una figura, ¿no? Sí, creemos en Dios, sí, creemos en que Dios es el dueño de todo, pero en últimas sus acciones demuestran todo lo contrario. Por eso dice, rompamos sus ligaduras, quitémonos de nosotros esas autoridades divinas. No queremos que nos rijan autoridades divinas, y en este caso el Dios de la Biblia. No queremos eso. Y echemos de nosotros sus cuerdas, alejemos de nosotros toda su voluntad, todo lo que Él quiera imponernos a nosotros. Entonces, en este primer pasaje, en este primer bloque, vemos que los pueblos, las gentes, los reinos del mundo se quieren rebelar en contra de la autoridad de Dios. Aquí entra entonces el contraste. La contraparte de este pasaje la encontramos aquí. Por aquí voy a subrayar. Voy a ponerlo aquí para que veamos la contraparte. Como siempre les he dicho, no tengan temor de rayar su Biblia. Ráyenla, escriban, cómprense en un marcador, cómprense en un lápiz, un lapicero, algo que pueda servirles para que rayen y escriban, coloquen sus datos, las cosas que a ustedes más les llamen la atención del texto. Entonces, la contraparte o el contraste de este primer bloque está en el versículo 4 del versículo 4 al versículo 6. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: el que mora, y dice el que mora ¿dónde? En los cielos. El que mora en los cielos se reirá. ¿Esto qué les suena a ustedes? Eso de que se reirá es un lenguaje como sarcástico, ¿verdad? Él se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Y por qué el Señor se reirá o se burlará de ellos? ¿Por qué el Señor se reirá de esos planes y esos pensamientos vanos que hacen los hombres en contra de su autoridad? Porque no hay un poder más alto que el de Dios. No hay autoridad más elevada que la de Dios. Por eso Él se ríe. Porque la creación intenta sublevarse ante el Creador. Intenta pasar por encima de la autoridad de su Creador, y eso es imposible, no se puede. Entonces por eso Él se ríe y dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí ya empieza a dar entonces él un aviso de lo que se viene. Yo he puesto mi rey sobre Sión. Sión era la ciudad santa, ¿no? Este título Sión se le daba a Jerusalén, se le daba también al monte de Dios. Entonces está diciendo que es un lugar elegido por Él para poner a su rey. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, vamos a analizar entonces el tercer bloque de este pasaje, que viene del versículo 7 al versículo 9, y dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí hay un diálogo entre el rey elegido, ¿sí?, y esa voz divina que sale para decir: yo te he engendrado, mi hijo eres tú. Esto de mi hijo, algunos lo toman como la segunda persona de la Trinidad. Aquí en esta frase ven la segunda persona de la Trinidad, pero en realidad este pasaje no está hablando de la Trinidad. Este pasaje es alusivo a ese rey que vendría a gobernar. No está hablando de una Trinidad, no. Está hablando al rey que fue elegido para gobernar. Y se dice que fue engendrado, pero ese engendrado no fue un engendrado de carne y sangre, no. Sino como lo dice por allá el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Este engendrado fue por voluntad de Dios, porque Dios fue quien lo eligió. Entonces este engendrar lo podemos relacionar con ese momento donde el Señor elige a David por encima de Saúl. Por causa de ese pecado de Saúl, de desobedecer a Dios, de no hacer lo que Dios le había mandado hacer, Dios elige a David. Entonces siempre que veamos este yo te engendré, no es que esté hablando de carne y sangre, sino que está hablando de una elección, que el Señor elige a quien Él desea elegir. Muy bien, sigamos. Versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Ojo con esto. Muchas personas que creen en la doctrina de la prosperidad, que hablan mucho de ese tema de la prosperidad,
se pegan de estas palabras para decir que Dios, esta es una promesa de Dios para nosotros, pero están sacando de contexto lo que dice aquí. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, esto se le decía al rey, se le daba esta promesa al rey, porque el rey debía de tener obviamente herencia, debía tener tierras, debía tener extensión, debía tener, bueno, lo que normalmente un rey posee. Y por eso entonces se le está diciendo a ese rey que está subiendo al trono, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero hay gente que toma estas palabras para decir que esta promesa es para nosotros y sacan de contexto este versículo, y hay que poner mucho cuidado. No es tanto para nosotros, esta era una palabra que se le daba directamente al rey, no lo olviden, era más hacia el rey antes que para nosotros. Ahora, yo respeto mucho que la gente de pronto piense algo diferente del texto, pero en realidad ponerle una interpretación propia a lo que dice estas palabras aquí, pues eso es sacar de contexto totalmente la palabra de Dios, y hay que ser muy respetuosos con lo que dice aquí estrictamente. Versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La vara de hierro posiblemente alude a ese cetro real, que podía ser una vara larga o un bastón o con un mazo. En ese contexto representa entonces el poder y la autoridad del rey como hijo de Dios. Está representando esto de la vara de hierro, representa el poder y la autoridad del rey como el hijo de Dios. Y la referencia de la vasija, de estas palabras, como vasija de alfarero los desmenuzarás, esa referencia revela la destrucción completa que puede estar en las manos del monarca. El rey podía destruir una nación si quería, si veía objetivo hacer esto, ¿sí? El rey tenía la autoridad de destruir, entonces está hablando de que él en sus manos puede coger y dañar, destruir, si así él lo ve conveniente. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Muy bien, vamos a continuar entonces versículo 10 al versículo 12 y terminamos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Miren la forma en la que viene aquí. Encontramos la rebelión, luego encontramos la forma en la que Dios se burla de ellos, luego entonces presenta a ese rey que es llamado por él, pero aquí ya empieza como una amonestación o un consejo final. Voy a subir un poco más la Biblia para que lo podamos ver. Empieza como una amonestación final para decir a todos los pueblos, bueno, presten cuidado, pongan atención, pongan cuidado a estas palabras. Admitan el consejo, admitan la amonestación, jueces de la tierra. Y les hace un llamado, servid a Jehová con temor. Ese temor, esa palabra temor es reverencia. Aquí la tenía señalada. La palabra temor allí es reverencia. Sirvan a Dios con reverencia y alegraos con temblor. Bueno, aquí sí, esta frasecita, alegraos con temblor, no sé, esto lo dejo abierto para ustedes a ver qué piensan de esta frase. ¿Cómo se puede uno alegrar con temblor? Es muy interesante lo que dice el salmista, la verdad. Esta se la voy a dejar de tarea a ustedes. Y el versículo 12 dice, honrad al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. ¿O a quién está hablando? Está hablando del Rey, no lo olviden, la palabra aquí es Rey. Honrad al Rey para que no se enoje. Pero para que no se enoje, ¿quién? ¿Ese Rey? ¿Será así? Honrad al Rey para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Muy bien, ahí ya les dejo varias preguntas para que ustedes se hagan. Y por último termina con un bienaventurados todos los que en él confían. Es interesante ver que termina con una bienaventuranza, así como empezó el capítulo 1 de los Salmos con una bienaventuranza. Entonces empieza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza. Entonces por eso se dice que los dos hacen parte de un solo bloque. Mis queridos hermanos, aquí les comparto pues este breve pensamiento del Salmo capítulo número 2, volviendo a recapitular un poco acerca pues de lo que se dice acá. Recordemos, la parte de arriba es una rebelión de los hombres, de las autoridades, de los que gobiernan. Es una rebelión a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, al salirse completamente de lo que Dios quiere. Pero la verdad es que es inútil el esfuerzo humano de rechazar la voluntad divina. No se puede rechazar la voluntad divina, es imposible. Todos estamos sujetos bajo la autoridad
completa de Dios. Aunque se levanten, se amotinen, aunque se organicen contra Dios, aunque se levante cualquier plan contra Dios y lo que Dios ama, que es su iglesia, no pueden avanzar. Por eso la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, o sea, no podrán permanecer erguidas contra la voluntad de Dios, contra su pueblo, contra el propósito de Dios. Qué bonito saber eso, que Dios es el que tiene toda la autoridad. Este Salmo capítulo lo que nos está diciendo es, por más que el hombre intente hacer planes, Dios siempre va a ser el que tiene la última palabra de todo. Ahí les dejo pues esta variedad de reflexión, espero que les sirva, espero que estudien muchísimo, capítulo 2, y nos vemos en una próxima oportunidad con el capítulo número 3. Bendiciones para todos, chao chao.